Bueno, buenas tardes, alumnos, alumnas. Vamos a seguir con nuestras clases correspondientes a la materia de citopatología. Como saben, estamos enfocados en lo que es la patología cérvico-vaginal. Em, bueno, siempre hacemos un pequeño repaso de lo que habíamos hecho en la anterior clase. Habíamos descrito lo que es el PAP o cómo se informa un PAP que es negativo para lesión intraepitelial o malignidad, pero obvio haciendo hincapié en algunos elementos citológicos que nosotros encontramos en estos extendidos, que si bien no son precursoras de lesiones cancerígenas o neoplásicas, nosotros nos podemos encontrar con estos elementos en los extendidos citológicos y bueno, y tenemos que reportarlos. Una vez más, la finalidad del PAP no es esta, la de encontrar, por ejemplo, la presencia de microorganismos, pero una vez que si nosotros nos damos cuenta o observamos algún microorganismo, tenemos que ponerlo en el reporte del PAP, ¿no? Entonces, habíamos descrito algunos microorganismos, habíamos descrito algunas lesiones o algunas anomalías del epitelio vinculables o cambios reactivos por inflamación, como también la presencia de algunas células en el extendido citológico que son de reporte obligatorio, como son las células de la mucosa endometrial. Entonces, cuando nosotros tenemos células de la mucosa endometrial, sobre todo en mujeres menopáusicas, esto hay que ponerlo en el informe sí o sí, ¿no? Para, bueno, para que la mujer, a la paciente se le haga un estudio más a fondo para poder descartar otra neoplasia o otra patología, ya sea ya del cuerpo uterino, ¿no? No así tanto ni del cuello ni del canal endocervical. Habíamos dicho que toda mujer mayor de 40 o 45 años que se encuentra en células endometriales en su extendido, habría que reportarlo obligatoriamente, ¿no? En el Bethesda dice que en toda mujer encima de los 39 años se tendría que reportar la presencia de células endometriales. Ahora vamos a empezar a describir lo que son las lesiones intraepiteliales. Eh, pero primero que nada vamos a hacer una conceptualización, si vale el término, de la nomenclatura de las lesiones intraepiteliales. Para empezar, les leo esto, que dice que el espectro de las lesiones no invasoras del epitelio cervical asociados al virus del papiloma humano, que incluyen desde cambios celulares asociados a infecciones transitorias por HPV o hasta cambios celulares que representan precursores de alto grado hacia el carcinoma invasor de células escamosas, se denominan lesiones escamosas intraepiteliales, que nosotros la vamos a denominar SIL. O sea, las lesiones escamosas intraepiteliales, nosotros les vamos a denominar SIL por sus siglas en inglés. Entonces, entre las anomalías de las células epiteliales escamosas, vamos a encontrar la lesión escamosa intraepitelial, SIL, de bajo grado, que nosotros en citología la vamos a denominar como L-SIL, por sus siglas en inglés, Light SIL, y las lesiones de alto grado, H-SIL, High-SIL, ¿no? Esto en concordancia con lo que es la descripción histológica. En histología, en un preparado histológico, las lesiones de bajo grado corresponden, yo les había mostrado ya los gráficos histológicos, corresponden a un SIN 1. Las lesiones de alto grado eh, corresponden a un SIN 2 o a un SIN 3. Antes usaba el término de displasia leve, moderada o severa, pero actualmente esto mm, está descontinuado el uso de estos términos, ¿no? Eh, para que quede más claro, acuérdense que también les había mostrado gráficamente en unos cortes histológicos lo que eran las lesiones mm, intraepiteliales cervicales, esto en histología. Acá tenemos el epitelio normal con las células basales, parabasales, intermedias y superficiales. Cuando había una desorganización arquitectural, atipía citológica de estratos basales, era una neoplasia intraepitelial cervical 1. Cuando esta anomalía del epitelio afectaba 2/3 del espesor epitelial, era un SIN 2, neoplasia intracervical, intraepitelial cervical 2.
Y cuando comprometía más de 2/3 del epitelio, estábamos hablando de una neoplasia intracervical o 3. Esto es correspondiente a un extendido citológico. Cabe resaltar que nosotros no vamos a ver de la misma forma un corte histológico que un extendido citológico. Un extendido citológico van a ser células sueltas, ¿no? Pero lo que yo quiero que quede claro es que en citología vamos a usar para describir las displasias o las neoplasias intraepiteliales cervicales que nosotros vemos en la histología, nosotros vamos a usar el término de SIL. La displasia leve que nosotros vemos acá como SIN 1 corresponde a un SIL de bajo grado o de grado bajo, como ustedes quieran nombrarlo, y las siguientes lesiones que serían el SIN 2 y el SIN 3 por histología o el carcinoma in situ, las vamos a denominar todas estas como SIL de alto grado o HSIL o SIL-H, como ustedes quieran nombrarlas. O sea, para citología usamos el SIL, ya sea de bajo grado o de alto grado, y para los estudios citológicos se usa la terminología de SIM. ¿Esto por qué? Porque obviamente ustedes, cabe resaltar que van a ver extendidos citológicos, van a estar mucho más acostumbrados a usar el término SIL, pero en el reporte o en lo que escribe el médico siempre les va a poner descartar SIN o les va a poner paciente con antecedente de SIN 1, SIN 2, entonces ustedes tienen que estar familiarizados con los dos términos, ¿no? Pero teniendo en claro que para la citología vamos a usar la terminología de SIL, lesión intraepitelial escamosa o SIL. Vamos a describir un poco al HPV, ya que el HPV es el que está relacionado a todas las lesiones precursoras cancerígenas como a las lesiones invasoras. Entonces, lo describimos como el principal factor causal de la patogenia. Prácticamente todas las lesiones precursoras de carcinomas cervicales están relacionadas al virus del papiloma humano o al HPV. Es un virus ADN cuyo material genético se puede detectar por técnicas moleculares. Ya vamos a hacer un poquito un repaso de estas técnicas. Las anomalías asociadas a HPV se van a dividir en dos clases, ¿no? A unas que son infecciones transitorias y otras que son infecciones persistentes. Las infecciones transitorias son las que están asociadas a los virus de bajo grado. Y las infecciones persistentes son las que están asociadas a los virus de alto grado o alto riesgo. Bajo riesgo, las transitorias o alto riesgo, las infecciones persistentes. Y en sí es la persistencia, las infecciones persistentes, las que van a determinar posteriormente que las lesiones intraepiteliales desencadenen una lesión invasora. Habíamos descrito, o en la literatura hay más de 150 tipos de HPV descritos. Entre ellos, más de 60 tipos que son de bajo riesgo, que son cutáneos, que son las que causan las verrugas comunes. Esto lo vamos a ver en las manos, o en los pies. Como 40 tipos que están descritos en las mucosas, que son también virus de bajos riesgos que van del tipo 6 al tipo 11 y están asociadas también a algún tipo de anomalías benignas como verrugas genitales, papilomatosis laringe recurrente. O sea, estos son los virus de bajo riesgo asociados a los epitelios mucosos. Y tenemos a los de alto riesgo, sobre todo habíamos hablado del tipo 16 y 18, que van a estar asociados a anomalías cervicales ya sea de bajo grado o de alto grado, que después van a desencadenar alteraciones neoplásicas invasoras o cánceres, ya sea en el cuello uterino, en la vagina, en la vulva, en el ano o en el pene. Se dice que el virus de alto riesgo 16 es el que más se asocia a la lesión cervical y el 18 se asocia a la lesión cervical, pero más a lesiones de tipo glandular. Si hablamos un poco de la morfología del VPH, es un virus, el VPH es un virus ADN de doble cadena con un genoma episómico. Episómico porque se puede replicar de forma automática.
que va a comprender 3 regiones. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Una región reguladora proximal, responsable de la regulación y de la replicación del virus. La región precoz, también conocida como región E, que codifica las proteínas de replicación que van desde la E1 hasta la E7. Y una región tardía, que codifica las proteínas estructurales necesarias para la fabricación de la cápsida. Entonces, el VPH, perdón, infecta a las células que se producen en la capa celular basal del epitelio cervical. Cuando el virus penetra en esta célula basal, la cápsida que tiene se va a eliminar y se produce la replicación viral mientras la célula huésped madura hacia la superficie del epitelio. Cuando la célula se encuentra ya en las capas altas del epitelio, los genes L o tardíos se van a activar para que se forme otra vez la cápside y se producen genomas infecciosos del VPH. Entonces, esto se va a traducir con la formación también de coleocitos que nosotros vamos a ver en los extendidos citológicos, los vamos a aprender a diferenciar en cuanto a su morfología. Bueno, la transformación de la célula huésped en una célula neoplásica con capacidad de infiltrar se suele producir, ¿por qué? Por la integración del genoma viral en el ADN de la célula huésped, ¿no? Este es un gráfico que nos ayuda a reconocer todas las partes que acabamos de mencionar. Tanto una región tardía responsable de la, acá descrita como, vista como L, responsable de la formación de la cápside en niveles superficiales del epitelio, una región E que codifica proteínas, como pueden ver acá. Para explicarlo un poquito más gráfico, ¿no? Acá tenemos el epitelio basal, el epitelio de sostén, digamos, un estroma, las capas de las células del epitelio pavimentoso, que habíamos dicho, una capa basal, parabasal, intermedia y superficial. Entonces, el virus va a infectar primero a las capas basales, va a ir ascendiendo, ahí se va a producir una replicación con una codificación de proteínas, y ahí en las capas superficiales se va a volver a formar la cápside, y el problema es la integración, ¿no? La integración del DNA huésped con el DNA del virus es lo que en sí va a formar una lesión ya de tipo invasora, un cáncer invasivo, ¿no? Acá lo tenemos como el cervixano, un bajo grado, cuando tenemos los halos perinucleares, lo que vamos a ver enseguida, un alto grado cuando compromete más de los 2/3 del espesor epitelial, y un cáncer invasivo producto de una integración de los DNA del virus con el de la célula huésped. Existen varias técnicas moleculares para también hacer el diagnóstico para la infección del virus del VPH. Está la hibridación in situ, la reacción en cadena de la polimerasa y el sistema del híbrido o de captura híbrida, que son pruebas sin amplificación, pruebas con la secuencia de diana amplificada o pruebas con señales químicas de visualización amplificada. Esto ustedes lo manejan muchísimo mejor que yo, porque en bioquímica se manejan no solo para el VPH, por ejemplo, la reacción en cadena de la polimerasa. El ejemplo más claro es que ahora lo están usando incluso para hacer el diagnóstico del virus SARS-2 o del COVID, ¿no? Entonces, ustedes están mucho más familiarizada con estos términos. Este es un artículo que habla sobre las pruebas moleculares para la detección del virus del papiloma humano, los desafíos, las posibilidades, hace alguna comparación entre entre ventajas y desventajas entre hacer las pruebas moleculares y el extendido citológico. Al terminar la clase, yo les voy a pasar este artículo, que es de lectura obligatoria, obviamente, para nuestro curso. Pero bueno, haciendo rápidamente una descripción entre lo que significa hacer un PAP y una prueba molecular. Obviamente el PAP nos ayuda a identificar lesiones precancerosas, pero está sujeto siempre a mala interpretación. Tiene que ser una persona entrenada, que esté habituada a ver este tipo de extendidos citológicos.
El error en la toma de la muestra determina muchas cosas, como ya lo habíamos visto, no solo en la toma de la muestra, sino una mala fijación también nos puede llevar a, sobre todo, a interpretar falsos negativos. Bueno, y las pruebas moleculares tienen mayor especificidad, mayor sensibilidad, se pueden aparecer ampliaciones simultáneas, va a detectar específicamente los ácidos nucleicos y no es tan dependiente del operador o del observador en este caso, sino se hace mediante un sistema automatizado. Ahora, a lo que nos compete dentro de la materia, por así decirlo, entonces vamos a ver algunas alteraciones o criterios histológicos para tratar de hacer el diagnóstico de una lesión intraepitelial de bajo grado. Cabe resaltar que primero en el curso vamos a hacer las descripciones de las lesiones de bajo grado, después de las de alto grado, y después vamos a entrar a algunas anomalías de células escamosas, como ya ser el ASCUS o el ASCACHE, que después les vamos a dar los conceptos y todo eso, pero lo que quiero que entiendan primero son los cambios o los criterios citológicos para hacer diagnósticos de lesiones intraepiteliales, ¿no? Después vamos a ver otras variantes. Entonces, la primera descripción de cambio de las células escamosas asociadas al BPH es un efecto citopático que crea esto, como habíamos dicho, que es la vascularización perinuclear y la condensación periférica del citoplasma, características denominadas en conjunto coilocitosis, ¿no? Habíamos dicho que cuando la célula llega cuando el virus llega a la parte, por así decirlo, superficial del epitelio, vuelve a ser la cápside y se integra a otras células, entonces ahí se crea esto desde un punto de vista microscópico, que es la vascularización periférica nuclear y la condensación periférica del citoplasma, lo que se conoce en citología y en histología a este conjunto de alteraciones como coilocitosis. Esto es un corte histológico. Pueden ver ustedes, les había dicho, una lesión intraepitelial de bajo grado. La capa basal tiene cierta desorganización, cierta atipía, son células más hipercromáticas, pero fíjense lo que les quiero mostrar en la capa superficial. Estas células que en la histología, la vascularización citoplasmática se va a traducir con estos halos que rodean los núcleos, halos claros. Acá se ve mucho más detalle en las células superficiales, núcleos irregulares, más grandes, algunos más hipercromáticos, rodeados por halos claros, que son como el citoplasma vaculado que dicen que acabamos de ver. Acá incluso una célula con dos núcleos rodeada por este halo claro. Esto es lo que nosotros conocemos como vascularización citoplasmática perinuclear, crecimiento del núcleo de hipercromasia. Entonces tenemos una coilocitosis. Esto en una corte histológico. Pero ¿qué criterios de qué criterios nos vamos a ayudar nosotros en los extendidos citológicos? Los cambios generalmente, como habíamos visto, están limitados a las células maduras, o sea, a las células más superficiales o a las células intermedias. Vamos a tener un agrandamiento nuclear. Vamos a tener una hipercromasia nuclear. Un contorno nuclear también va a ser irregular. Vamos a tener una binucleación o multinucleación, aunque la binucleación es mucho más característica que la multinucleación. Vamos a tener alteraciones en la disposición de la cromatina. En algunas ocasiones se puede observar más condensado o mucho más opaca en otros extendidos, ¿no? Los nucleolos están ausentes o son poco visibles. Ya habíamos hablado en la anterior clase de que generalmente la presencia de nucleolos único o múltiples nos hacen pensar más en una lesión más de tipo inflamatoria o más de tipo reactiva. Y los halos perinucleares. ¿Cómo se componen los halos perinucleares o cómo se compone un coilocito desde un punto de vista, por así decirlo, citológico? Se compone de una zona perinuclear clara, bien delimitada y un borde citoplasmático densamente teñido. Vamos a empezar a ver unos extendidos citológicos y esto quiero que vean, ¿no? Esto al principio, miren, es una célula normal, por así decirlo, superficial, normal. Núcleo puntiforme, único,
con extenso citoplasma, pero fíjense un núcleo muy bien delimitado, chiquito, y la cromatina dispuesta de manera más uniforme, por así decirlo. La cromatina son esos granulitos o grumos, ya lo habías visto también en la anterior clase, que van a componer el núcleo de la célula. Y que obviamente estamos, que contienen el material genético de la célula. Versus a lo que sería un coilocito. Entonces acá les presento un coilocito. Fíjense la relación entre el núcleo, los tamaños, es un núcleo muy grande. La cromatina, fíjense cómo se dispone en grupos, en grumos o más densamente, pero acá lo que les quiero mostrar es la condensación citoplasmática, todo este halo claro alrededor del núcleo, y un reborde citoplasmático mucho más teñido, ¿no? Fíjense acá, todo esto es el citoplasma de la célula, pero acá tenemos el halo claro y el reborde citoplasmático densamente o más teñido, ¿no? Se puede ver acá perfectamente. Lo que habíamos dicho, entonces, un reborde citoplasmático densamente teñido y una zona perinuclear clara, bien delimitada por este reborde citoplasmático, ¿no? Otra vez. Las células se observan aisladas o en lámina. Esa es otra característica, otro criterio citológico. En este caso, que es la misma foto que les mostré, la célula es única, o sea, está aislada, no está agrupada con otras células, pero también podemos encontrar en estas monocapas de células en grupos, ¿no? Fíjense lo mismo, alteración del núcleo, un núcleo mucho más grande, fíjense acá hay núcleos normales, bien chiquitos, pignóticos, puntiformes, como ustedes quieran verlo, de una célula superficial, o tal vez acá una célula intermedia, pero en este grupo también vamos a encontrar coilocitos. Fíjense, esta célula mucho más grande, un halo que rodea un halo más claro y un reborde citoplasmático que define este halo, ¿no? Densamente teñido. Acá también un núcleo grande, irregular, o sea, la membrana o el reborde nuclear, mejor dicho, es irregular, no es como un reborde así bien delimitado, sino mucho más irregular, incluso hay como una pequeña indentación acá, rodeado de este halo claro y este reborde citoplasmático. Cambios limitados a células que tienen citoplasma maduro, ¿no? Sobre todo a células, ya les había dicho, superficiales o células intermedias. Acá tenemos muchas células superficiales, pequeñas, con extenso citoplasma. Fíjense la característica otra vez del núcleo. Puntiforme, muy bien definidos los núcleos, la periferia del núcleo bastante definida, se puede ver el núcleo, versus este grupo de células que, por ejemplo, acá ya vemos un halo claro, una célula de un reborde irregular, ¿no? Con mucho mayor pigmentación o una célula, un núcleo mucho más hipercromático. Y acá podemos ver otro. Fíjense, todo eso es un núcleo grande con cromatina nuclear dispuesta en grumos. Si bien los halos perinucleares acá no se observan muy bien, pero también estas características nucleares, la hipercromacia, el aumento de la relación nucleocitoplasmática, también nos pueden hacer pensar en una lesión escamosa intraepitelial de bajo grado o L-SIL. Entonces, también vamos a tener un aumento en la relación nucleocitoplasmática. El núcleo es 3 veces más grande que un núcleo de una célula superficial o de una célula intermedia. Habíamos dicho que el núcleo de una célula intermedia es apenas un poco más grande que un eritrocito y una célula superficial es un puntito, ¿no? Es una que se describe como un núcleo picnótico o puntiforme. Acá tenemos más. Fíjense, un núcleo muy grande. Fíjense cómo está dispuesta la cromatina en grumos o de manera muy irregular. El halo, el reborde citoplasmático. Acá ya empezamos a hablar de otro criterio histológico que sería la binucleación. ¿A qué me refiero? Binucleación tiene 2 núcleos esta célula, puede tener más. Acá, por ejemplo, se ve que esta célula tiene más de 2 núcleos. Hablamos de una multinucleación, aunque lo más común siempre es ver una binucleación, ¿no?
también asociado a un halo periférico nuclear más claro y el reborde citoplasmático. Comparen estos núcleos, esta citoplasma con las células de acá que estarían normales, por así decirlo. Fíjense, a esto me voy, la relación núcleo, la hipercromasia nuclear, la variabilidad del tamaño y la morfología nuclear. Otra vez, siempre hago esto para que ustedes lo puedan comparar con las células normales, núcleo puntiforme, chiquito, bien definido, o un núcleo de una célula superficial. Fíjense muy bien definido cómo es el núcleo. Este tiene un borde irregular, el núcleo es medio eh, en sectores, se hace más como más fusiforme. Fíjense cómo se disponen los grumos ahí adentro de la cromatina, el halo prenuclear y el reborde, ¿no? Y fíjense que ocupa mucho más citoplasma que una célula superficial o que una célula intermedia, o sea, hay una alteración en la relación núcleo-citoplasmática. Vemos la hipercromasia nuclear y en sí la variación en el tamaño y la morfología del núcleo. Acá lo que muestran las flechas es, por ejemplo, estas células también en núcleos de células de núcleos mucho más grandes, con los halos y la condensación citoplasmática, pero acá ya vemos una binucleación y otra célula con dos núcleos, también una binucleación. Binucleación y multinucleación, otra vez, fíjense, el halo, la condensación periférica y esta célula con dos núcleos, ¿no? Muy característica de lo que sería un coilocito binucleado en comparación a las otras células. Fíjense, está muy bien definida y comparen estos núcleos, ¿no? ¿Qué se hace con las pacientes en las que se diagnostica? Nosotros diagnosticamos lesiones de bajo grado. Generalmente estas pacientes van a un estudio que se llama colposcopía, que es un procedimiento para examinar detenidamente el cuello del útero, como también así la vagina, la vulva, en signo de otras enfermedades, ¿no? Durante la colposcopía, obviamente, se hace utilizando un instrumento que se llama colposcopio. En el caso de las lesiones intraepiteliales, ya sea de alto o de bajo grado, la colposcopía es indicada para que más o menos se pueda ver hasta dónde se extiende la lesión. Si se extiende solo en el exocervix o si se extiende dentro del canal endocervical, ¿no? Eso nos da un parámetro también para después tomar una conducta terapéutica, ¿no? Y también como parte del seguimiento de las lesiones de bajo grado, se pueden hacer las pruebas moleculares para detectar la persistencia o la presencia de la infección viral si está relacionada a qué tipo de virus de alto riesgo, ¿no? Por la persistencia o la presencia de este virus, ya les he dicho, es la que determina posteriormente la transformación hacia una lesión neoplásica invasora. ¿Cuáles son esto como un ejemplo de informe? Lo que nosotros tenemos que tener, muestra satisfactoria de evaluación. ¿Por qué habíamos dicho que es satisfactoria? Porque tiene la presencia del componente endocervical o de la zona de transformación. Y ponemos lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, el ESIL, efectuar seguimiento y evaluación clínica, cómo tiene que ir un ejemplo de cómo puede ir reportado un, un informe de una lesión de bajo grado. Obvio, hay informes que son mucho más detallados, que ven, que especifican qué tipo de microorganismos se ven, si hay más o mayor inflamación. Algunos eh, clasifican la inflamación en leve, moderada, severa, qué tipo de o qué tipo de flora tiene. Habíamos dicho que lo más habitual es encontrar los bacilos de Dotterley, pero también podemos encontrar otro tipo de flora. Algunos informes también incluyen esto. Lo que hace el Bethesda lo hace mucho más simplificado. Si se presenta o no la zona de transformación, o sea, si es un PAP satisfactorio y la descripción de la lesión escamosa de bajo grado. Bueno, esta es una clase que en sí ya habíamos hablado de este tema con mis alumnos en la práctica, pero igual les había hecho hincapié de que vamos a ir repasando, al menos con los de la práctica, en teoría, todos estos temas para que, bueno, puedan quedarse mucho más grabados los conceptos. ¿Por qué es importante de ver una y otra vez la clase o de repetir algunas clases, ya sea en la práctica y en la teoría?
porque la mejor forma de aprender a ver un extendido citológico es estar acostumbrado a las lesiones, saber cómo se describen morfológicamente y a tratar de ver lo más, la mayor cantidad posible de PAPs. Ujú. Bueno, muchas gracias por su atención. La próxima clase vamos a hablar de las lesiones intraepiteliales ya de alto grado. Vamos a definir también la morfología y bueno, muchas gracias por su atención.